vamos a ver el modelo de regresión lineal simple. Que la verdad que es un tema, a mí particularmente me gusta el modelo de regresión lineal simple, me gusta, ustedes lo vieron, en Estadística 1 vieron el modelo de regresión lineal simple seguramente, pero se habrán concentrado en calcular los coeficientes B sub 0, B sub 1, o el error estándar, un montón de cuentas que incluso están simplificadas por bien de algunas matrices complejas. No vamos a dedicarnos a hacer cálculos. Todo lo que sea cálculos, ya saben que, y lo vieron, que usamos Excel, usamos PHStat, SPSS, lo que quieran usar, lo que encuentren. No me interesa el tema de los cálculos, aunque los vamos a presentar, por supuesto, para poder ver bien de dónde salen y el porqué de cada cosa. Vamos a ver en lo posible si tenemos una variable que pueda predecir a otra. Ese es el objetivo fundamental. Si con el conocimiento de una variable, con el conocimiento del valor de una variable, con el conocimiento del movimiento de una variable, puedo predecir el valor de otra variable. Cuando se habla de regresión lineal simple, se habla mucho de una regresión y también se habla mucho de una correlación. Y la verdad que regresión y correlación, que muchas veces se utilizan como sinónimos, no lo son. No es lo mismo que dos variables estén correlacionadas o que haya una regresión entre ellas. Se suele usar medio como sinónimos, pero no es lo mismo. Vamos a ver un poquitito. A ver, acá lo primero, Firmina dice correlación no es lo mismo que regresión. Habla de un diagrama de dispersión, el cual presentamos cuando vimos la parte de gráficos. El diagrama de dispersión, uno tiene un sistema de ejes cartesianos ortogonales, que es el eje de las X, el eje de las abscisas, donde ponemos una variable, por ejemplo X, el eje de las ordenadas, donde ponemos otra variable, por ejemplo y vemos cuando X vale tanto, Y vale tanto, cuando X vale tanto, Y vale tanto, y queda un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión. Y ahí vemos la forma de los puntos y tratamos de ver si ahí hay alguna, voy a decir, relación por ahora. Dice, el análisis de correlación se utiliza para medir la intensidad de la asociación. Acá dice relación lineal, porque no tiene por qué ser lineal, pero la que vamos a analizar en este curso es lineal entre dos variables. La correlación concierne exclusivamente a la intensidad de la relación. Me quiero centrar mucho en esto, en dos cosas. ¿Qué tiene que ver con la intensidad de la relación y qué es la relación? No la consecuencia. Vamos despacito. Primero, ¿cuándo hay relación? Bueno, si yo tengo dos variables y a medida que aumenta, estos puntos son observaciones, a medida que aumenta el valor de X, aumenta el valor de Y de una forma bastante pronunciada, uno mira acá y se encuentra esta recta ascendente, tengo una relación fuerte, lineal y directa. Yo a lo mejor tengo acá temperatura en grados, venta de helados. Y me doy cuenta que a mayor temperatura, no sé si es cierto, aumenta la venta de helados. Bueno, digo que hay una relación, hay una correlación positiva entre una variable y la otra. Esa correlación también podría ser negativa y hay correlación, hay una relación. A medida que aumenta una variable, disminuye la otra. A lo mejor a medida que aumenta la temperatura, disminuye la venta de abrigos. El día que no sé, que hizo 10 grados, vendí 1.000 pesos en abrigo. El día que hizo 30 grados, vendí 10 pesos. Acá también hay una especie de relación, pero es un poquito más floja. Fíjate que acá X aumenta y más o menos aumenta ahí. Pero hay veces que aumentó mucho X y aumentó poquitito Y. Hay una relación un poco más suave. Directa o inversa. Acá hay correlación, acá hay asociación, acá hay relación entre las variables. Podría pasar que no haya. Es decir, un día X fue muy alta e Y fue muy baja, otro día X fue muy baja e Y fue muy alta. No hay relación.
No hay relación. Y también podría pasar esto, que acá uno a simple vista podría ver que hay una relación, pero acá no hay relación. Acá me está dando la función constante. La función constante dice que y es absolutamente independiente de x. Es decir, valga lo que valga x, y vale más o menos siempre lo mismo, es decir, no está influenciada, no está relacionada con x. Entonces acá no hay relación. Acá también hay una relación lineal, pero decreciente. A medida que aumenta x, y va disminuyendo. Y fíjense que uno podría imaginar una recta que pase más o menos en promedio por el medio de todos esos puntos, esa línea de puntos. Estas son relaciones lineales. ¿Es la única relación? No. La relación puede ser curvilínea. Curvilínea significa que no es lineal, que no es recta la relación. Puede ser como esta de acá, que más o menos, a medida que aumenta x, aumenta y hasta cierto punto, a partir del cual x sigue aumentando e y empieza a disminuir. Esto tendría una forma parabólica, de hecho cuadrática, una cuadrática negativa. O podría tener una forma como esta, que a medida que aumenta x, aumenta y, al principio suavemente y luego, a medida que va aumentando más x, a partir de cierto punto, un pequeño aumento de x va produciendo un gran aumento de y, lo cual sería una relación exponencial, ¿no? Y así podría ser cuadrática negativa, exponencial, cuadrática positiva, logarítmica, de forma de raíz, la que quiera. La cosa es encontrar que haya una relación. ¿Qué tiene de bueno que haya una relación? Pues si yo encuentro que hay una relación y puedo encontrar la fórmula de esa relación, la función que las une, y en algún momento voy a poder hacer una predicción. Es decir, si yo más o menos veo que tiene esta forma, y podré decir que, y el día que x valga este valor de acá, y va a valer más o menos este valor de acá. Con lo cual, me está permitiendo hacer algún tipo de inferencia, que es lo que nos interesa. Luego, esa relación puede ser fuerte o débil. Es decir, acá los valores están bastante juntitos, es decir, si yo trazo una recta promedio por todos los valores están relativamente cerca de esa recta. Con lo cual la relación es fuerte, es una recta fuerte. En cambio acá, yo puedo buscar una relación lineal, pero si la hay es bastante débil, porque en algunos casos, aumentó x e y disminuyó o se mantuvo igual. Lo mismo si fuera negativa, ¿no? Y esto es algo muy importante porque como el modelo es matemático, yo siempre voy a encontrar una recta. Siempre voy a encontrar una recta. De hecho, yo acá podría encontrar una recta. Bueno, acá va a ser más difícil, pero la podría encontrar. Me va a dar una recta más o menos así, pero va a aparecer una recta. Siempre aparece una recta que acá más fácil todavía, podría aparecer una recta por acá más o menos. Siempre hay una recta que minimice las distancias. Estoy avanzando al método. Entonces es importante ver la fuerza, porque como yo estos datos no los voy a hacer manualmente, no los voy a analizar, a lo mejor los tiro en un Excel, en un SPSS, en un Python, donde quiera, y me va a tirar una fórmula, la fórmula va a existir siempre. El problema es que esa fórmula no siempre va a ser buena. Si yo a Excel le cargo todos estos datos y le digo, Plim, dame el modelo de regresión, me lo saca. Me lo saca. Pero no sé si la conclusión que saque, la decisión que yo tome en base a estos datos va a ser buena. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno le presenta una regresión, un modelo de regresión, una recta de regresión, de tomarla como buena solo porque la dio una computadora. No sé si es buena. Porque meta los números que meta, por más que sean los números más locos del mundo, el método matemático siempre te va a dar una función. Ahora esa función ajusta a lo que yo estoy buscando, ¿es buena o es una porquería? Bueno, eso es lo que vamos a tener que analizar, entre otras cosas. ¿Ves? Pero también acá, si yo acá tiro, me va a dar una recta. Me va a dar una recta. A lo mejor
tengo la suerte que me dé esta recta, o esta recta, en el cual me voy a dar cuenta fácilmente que no hay relación. Acá no hay una relación entre X e Y. Ojo, lo más probable es que si yo esto lo meto en Excel me va a dar una recta, y me va a dar una recta bastante linda con una pendiente interesante. Pero no hay relación. No hay relación. Y acá tampoco no hay relación. Bien. Pero decíamos que no era lo mismo. Vamos a ver. Guarda, guarda. 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 Dice, en los niños, lo extenso de su vocabulario está fuertemente correlacionado con el tamaño de sus zapatos. Es decir, se sabe que los chicos que tienen pies más grandes tienen más vocabulario que los chicos que tienen pies más chicos. Es algo empírico. Uno hace una línea de puntos y se da. Entonces podemos concluir que aprender nuevas palabras ocasiona que los pies crezcan. O el crecimiento de los pies hace aumentar el vocabulario. Esto es algo que acá está puesto casi en forma graciosa, como un absurdo, más allá de que es cierto, ¿no? Si hacemos un sistema de ejes cartesianos acá, nos va a pasar que si ponemos este tamaño de los pies y vocabulario, nos va a dar algo así, seguramente. Y uno puede pensar que hay una fuerte relación. Y la verdad que la hay. La hay. No es cierto que no estén relacionados, están relacionados. Lo que uno tiene que pensar es que esta fuerte relación no significa una fuerte causalidad. Es decir, el tamaño de los pies de los chicos está fuertemente relacionado con el vocabulario. Y se puede graficar, se puede demostrar, se puede medir y se puede comprobar. ¿Es cierto? Es cierto. Ahora, pensar, esto es cierto la parte de acá arriba. Ahora, de acá arriba, concluir alguno de estos dos ítems, ese es el error. Que esa fuerte relación implica una causalidad. Es decir, que si el pibe quiere que le crezcan los pies, aprende muchas palabras y le crecen los pies, o viceversa. Esa causalidad no va a suceder. Y esto que acá está hecho de una forma casi ridícula, muchas veces pasa, y sobre todo con las variables económicas. Muchas veces uno piensa que al ver esa relación, que una variable implica a la otra, y no es cierto. O sea, que uno vea una fuerte relación, no tiene que empezar a pensar en la causalidad, ni P a B, ni B a P, como quiera. No tiene que pensar en la causalidad. Hay una relación. Que la relación tenga algo en común, o que las dos dependan de una tercera variable, eso sí podría ser. Y de hecho es lo que suele pasar. Y este efecto existe y tiene un nombre y se llama confusión. Y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La correlación no es una causalidad. La correlación no es causalidad. Las dos variables anteriores estaban fuertemente correlacionadas. Pero una no era causa de la otra, ni la otra causa de la una. La correlación no es causalidad, pero la regresión sí. Es decir, el tamaño de los pies con la amplitud de vocabulario en los niños tienen correlación y fuerte, pero no tienen regresión. No hay regresión. Ninguna es una variable dependiente de la otra. Acá lo explica, hay un tercer factor, en concreto es la edad, que está correlacionada tanto con el tamaño del zapato como en el vocabulario. Es decir, a mayor edad en los niños, mayor vocabulario. Ahí sí hay correlación y regresión, donde la variable independiente es la edad y la variable dependiente es el vocabulario. Y también a mayor edad en los niños hay mayor tamaño de los pies. Hay también una regresión en la cual la variable independiente es la edad y la variable dependiente es el tamaño de los pies. Entonces, ahí esa tercera variable que no figuraba produce lo que se conoce como confusión.
¿Cuándo ocurre la confusión? Cuando hay una tercera variable correlacionada con las dos variables de interés, y no solamente correlacionada, sino que hay una regresión entre ellas, que es la causal de las otras dos. Nosotros vamos a entrar en el análisis regresional. Nosotros vamos a buscar las variables que influyen en otras. ¿Para qué? Y para poder predecir el valor de la variable dependiente o explicar el impacto de los cambios. Es decir, si aumento a la tasa de interés, ¿qué pasa con el valor del dólar? ¿Hay una regresión entre la tasa de interés y el valor del dólar? Bueno, aparentemente hay una regresión que a medida que aumenta la tasa de interés baja el valor del dólar, por ejemplo. Entonces yo puedo predecir si la tasa de interés baja tantos puntos, cuánto valdrá el dólar. Pero a lo mejor eso es difícil de medirlo y podría medir quizás el impacto que tendría un cambio en la tasa de interés. ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué sé yo? Había una regresión, a lo mejor no se daba cuenta los mercados, a lo mejor el gobierno, las medidas económicas, sí hay una fuerte regresión quizás entre la compra de $200 mensuales y el valor del dólar blue. Bueno, ¿qué impacto tuvo en el valor del dólar blue el endurecimiento del corralito? Bueno, aparentemente había una regresión, porque la gente que compraba los $200 luego los vendía en el mercado del paralelo y aumentaba la oferta del dólar blue, lo cual mantenía el precio en determinado valor. Se cortó la venta de los $200 en unos 70, 80, 90% por las restricciones que han puesto, entonces desapareció, disminuyó la oferta del dólar blue y aumentó su precio, por ejemplo. Bueno, vamos a tener dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Siempre, esto es análisis matemático básico, la variable dependiente es la variable que queremos predecir o explicar, la que normalmente conocemos como I, y la variable independiente es la que se usa para explicar la variable dependiente, generalmente la llamamos como X. En el análisis regresional, la variable dependiente suele ser la variable explicada, y la variable independiente suele ser la variable explicativa. Entonces vamos a ver el modelo de regresión lineal simple. ¿Por qué es regresión? Y, primero, ¿por qué es modelo? Porque es una simulación de la realidad. Tenemos una muestra, vamos a simular un modelo. La recta que hagamos, la función que hagamos no es lo que sucede, es una simplificación de la realidad. ¿Por qué es de regresión? Y porque buscamos una variable que explica a otra, que influencia en otra, que tiene que ver con otra, que la modifica. ¿Por qué lineal? Porque el que vamos a ver son líneas rectas. Crecientes o decrecientes es una función lineal. ¿Y por qué es simple? Porque vamos a trabajar con una sola variable explicativa, una sola variable independiente, una sola variable X. Y acá está el modelo. Este es el modelo de regresión lineal simple. Tenemos la variable dependiente o explicada, tenemos la intercepción con el eje de las ordenadas, la ordenada al origen o intercepto, beta sub 0, este más de la función lineal, este más puede ser un menos si esta pendiente es negativa, beta 1, la pendiente de la recta, la variable independiente o variable explicativa que va a explicar a esta, y hasta acá es lo que es una recta. A esta recta le vamos a agregar un error aleatorio. Un error aleatorio. Es un componente aleatorio, un componente de error que hace que no sea una recta perfecta. Este es el modelo de regresión lineal simple. Fíjense, por favor, que tanto la intercepción con el eje de las ordenadas, es decir, la ordenada al origen, y la pendiente, beta 0 y beta 1, son letras griegas. En nuestro curso, ¿qué son letras griegas?
Beta 0 y beta 1 son parámetros poblacionales. Son parámetros poblacionales con todo lo que significa parámetros poblacionales. ¿Qué significa este modelo? Nosotros tenemos una serie de observaciones tomadas de la realidad, una muestra. Cuando X vale este valor, Y vale este valor, puntito azul. Cuando X vale este valor, Y vale este valor. Cuando X vale este valor, Y vale este valor, estos puntos. A estos puntos nosotros vamos a buscar una recta que pase, comillas, por el medio de todos los puntos, más o menos. Es decir, vamos a buscar una recta que minimice las distancias de cada punto a dicha recta, la menor distancia posible de todos los puntos a esa recta. Esta diferencia que hay entre la verdadera observación y el valor estimado por la recta es el error. El error. Y la suma de todas estas diferencias va a parar acá al valor del error. Esa diferencia aleatoria. Este valor es el valor de beta sub 0, la ordenada al origen, este valor que está acá, y la pendiente de la recta es, como toda pendiente, la tangente trigonométrica del ángulo formado por la función y el sentido positivo del eje de las abscisas, como se recordarán de análisis matemático 1. Es decir, la tangente de este ángulo es la pendiente de la recta beta 1. Nosotros vamos a hacer una ecuación de regresión lineal simple para poder estimar. La ecuación es una estimación de la recta de regresión poblacional. La recta que vimos recién tenía parámetros poblacionales. Nosotros vamos a estimarla a través de una muestra. Entonces vamos a tener una recta de estimación, en la cual ya ahí pasa a ser y sombrero, y chapó. ¿Por qué? Porque es una estimación. Beta sub 0 es estimada por B sub 0. Es decir, así como beta sub 0 era un parámetro poblacional, B0 es un estadístico. Y beta sub 1 es estimada por B1. X1 es el valor de la observación. Este es el valor de la observación. Y el término de error desaparece. Y esta es la recta que vamos a calcular nosotros, que ustedes calculaban en estadística 1, calculaban B1, B0 y B1, primero B1, después calculaban B0, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros la vamos a sacar con Excel, que quiere calcularlo a mano lo hace, por supuesto que cada uno se divierte como quiere. El método de calcular es el método de mínimos cuadrados. Nosotros lo vamos a sacar todos con Excel u otro software estadístico, el que quieran. En cada problema, B0 significa algo y B1 significa algo, y eso es lo que vamos a tratar de tener en claro, porque es lo más importante del tema, y ustedes tienen que saber y demostrar que saben. Pero, genéricamente, B sub 0, que es la ordenada al origen, es el valor promedio estimado de la variable explicada cuando la variable explicativa vale 0. O sea, la ordenada al origen, ni más ni menos. Y B1 es la pendiente, es decir, es el valor del cambio promedio estimado de I, o sea, de la variable explicada, cuando hay un cambio unitario de X. Esto que está escrito en poquísimos renglones y en palabras muy sencillas, suele ser complicado a veces explicarlo en términos del problema. ¿Por qué? Primero porque hay que entender bien qué variable influye sobre la otra. Y lo otro, fundamentalmente, y acá junto con lo que les decía al principio de la clase sobre interpretar los enunciados, este cambio unitario es una definición dependiente de la recta. Es una definición, si quieren, de variación de Y sobre variación de X. Si van a una función continua, a derivada, como quieran. Pero en términos del problema, una unidad es la unidad que estemos manejando.
Es importante si es kilo, poner kilo. Si es gramo, poner gramo. Si es pesos, poner pesos. Pero más aún, si son 1.000 pesos la unidad, una unidad son 1.000 pesos. Entonces, la unidad es fundamental interpretarla en términos del problema y de la unidad que estemos manejando. Vamos a volver a esto. Pero tengan en cuenta esto que está acá. Vamos a ver un pequeño ejemplo. No es el mejor ejemplo quizás por las unidades, pero no importa. Dice, un agente inmobiliario desea estudiar la relación entre los precios de venta de los inmuebles a través de su superficie medida en pies cuadrados. Pies cuadrados, imagínense pies cuadrados, metros cuadrados, esa es la unidad. Y primero pensemos en el enunciado, ¿no? Uno puede pensar que hay una relación entre la superficie de un inmueble y su precio. Eso creo que no hay duda para nadie. No creo que sea la única variable que explica el precio, la superficie. No creo, no. Estamos seguros todos que no es la única variable, el precio que explica la superficie que explica el precio. Está claro que en líneas generales, ceteris paribus, todo lo demás, un departamento más grande es más caro que uno más chico. En la misma zona, el mismo piso, la misma orientación, el mismo bla, 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 mismo estado. Pero si todas las demás variables son iguales, obviamente podemos pensar que es más caro, casi siempre, qué sé yo, un departamento más grande que uno más chico. Vamos a ver si encontramos una relación lineal entre los dos. Entonces, para demostrar esto, tomamos una muestra aleatoria de 10 casas, donde la variable dependiente I, la variable explicada, es el precio de las casas, ojo, medida en miles de pesos o miles de dólares, como quieran. Y la variable independiente, la variable explicativa, la variable que voy a explicar ahí, es la superficie medida en este caso en pies cuadrados. Ojo los datos. Tenemos acá la muestra, se tomó esta muestra. Y se vio que cuando la casa tenía una superficie de 1.400 pies, el precio era, ojo, $245.000. Cuando era de 1.600 pies, $312.000. Cuando era de 1.700 pies, $279.000, y acá está toda la muestra. Esa muestra la representamos en un diagrama de dispersión y queda esto que está acá. Me fijo acá, ahí me muestran esto, y yo miro que a simple vista, parecería que a partir de cierto valor, cuando aumenta la superficie, aumenta el precio. A veces un poco más, a veces un poco menos, pero acá bajó un poquito, pero yo podría, como yo le decía al principio, si busco una recta que pase más o menos por el medio de todos los puntos, yo podría hacer algo así, más o menos. Si esto fue una recta, obviamente la recta va desde menos infinito hasta más infinito. Esto imagínense lo recto, ¿no? Por supuesto. Parece que hubiera una correlación. Parece que hay correlación, hay que ver si hay una regresión también. Pero están relacionados, y yo podría decir que están relacionados en forma directa. A medida que aumenta X, aumenta Y. Y la verdad que parecería que sí, que hay cierta correlación, habría que ver todo el resto de las cosas. El diagrama de dispersión nos va diciendo que en principio venimos bastante bien. Sigamos. Vamos a cargar estos valores en Excel. La verdad es que podemos usar cualquier paquete estadístico, podemos usar también el PHStat. Es muy fácil en Excel. Tengo el precio, la variable dependiente I, la variable independiente. Van a datos, análisis de datos, como siempre, buscan regresión, pintan estas dos columnas, pintan valor de I, valor de X, y listo.
ponen donde quiere que aparezcan los resultados. Con solamente pintar estas dos columnas, si uno elige datos, análisis de datos, la regresión, los va a llevar a esto. Esta salida de Excel que tienen que manejar perfectamente, que vamos a ver en la clase que viene, cuando veamos regresión múltiple, que nos interesa un poco más todavía, y esto lo tienen que saber bien. Por lo menos las cosas que vamos a ver ahora. Esto les va a dar Excel. Va a dar algunos estadísticos de la regresión, una salida de ANOVA, me interesaba que sepan ANOVA, me sigue interesando, y luego otros datos que son los que vamos a empezar a analizar ahora. Lo primero que vamos a ver en la salida de Excel va a ser acá, la ordenada del origen, el intercepto, y la variable independiente, que como le pusimos nombre al gráfico, acá cuando lo llenamos, lo tomamos, pintamos con nombre, pies cuadrados. Estos datos, donde dice coeficiente que me da Excel, es el valor de B0 y de B1. Excel me da B0 y B1. Como yo les contaba hace un rato, que la recta de estimación que vamos a hacer es y sombrero igual a B0 más B1 por X, lo único que pensaba es B0 y B1, me da B0 98,24, este valor de acá, y B1 0,1097, este valor de acá. Es decir, Excel me da al toque, esto es una flecha, Excel me da al toque el valor de los coeficientes, B0 y B1. Esto que sacábamos, que era casi todo el trabajo que hacíamos en estadística 1, estos cálculos, listo. Y acá está, más o menos la que había hecho yo, esta sería la recta que me dio Excel. Esta que está acá. El intercepto y la pendiente. Positiva, la pendiente lo que me dice que la recta es creciente. Esta que está ahí. O sea, Excel me estimó la recta que minimiza las distancias cuadráticas de cada punto hacia esa misma recta. B0 vale 98,24 y B1 0,1977. Vamos a interpretarlo. B0 es la ordenada al origen. Es el valor estimado promedio de Y cuando el valor de X es 0. Por lo tanto, acá lo que significaría es cuál es el precio de una casa cuando el tamaño de la casa es 0. Ordenada al origen es el valor que toma la variable dependiente cuando la variable independiente vale 0. Es decir, este de acá. En este sentido, yo esto lo explicaría como que es el valor que tiene una casa de superficie 0. Entonces alguien me va a decir, no tiene sentido económico, y yo le voy a decir, a lo mejor sí. Acá no me explica, podría ser, como alguien dijo por ahí, el terreno. En un terreno la casa tiene superficie 0, podría ser el valor del terreno, podría ser. Alguien me podría decir, es el precio mínimo que tienen las casas en esa localidad, se lo voy a tomar entre comillas. Alguien me podría decir, es el valor que no depende del tamaño, que depende de otras cosas, ubicación, lo voy a tomar también. La recta de regresión, el modelo de regresión, es bueno pronosticando valores que estén dentro del rango de observación. Es decir, la recta no es buena para pronosticar este valor ni este valor. ¿Se puede extrapolar? Sí, se puede extrapolar. ¿Es correcto? Y sí, pero. O no, pero, como quiera. No es lo mejor. Donde la recta es segura, si es buena, es en el rango de valores de la muestra. Fuera del rango de valores de la muestra, no sabemos qué puede pasar. Podemos extrapolar, y si no tenemos otra herramienta, lo haremos, con las salvedades del caso. Supongamos que tenemos datos, y ahí si tenemos datos y está dentro de los valores, todo lo que dije antes puede ser. En este caso concreto,
en el cual el enunciado no dice mucho y la muestra arranca de los 1000 y pico pies cuadrados, y yo diría que esta variable no se puede, no me dice nada, no se puede interpretar. Ahora, la pendiente. La pendiente es fácil de analizarla, siempre y cuando uno tenga muy presente las variables. ¿Qué significa cada variable? Porque la pendiente dijimos que era el valor del cambio promedio estimado de Y como un cambio unitario de X. Entonces, cambio unitario de X tendría que ser cuando X aumenta un pie cuadrado. ¿Puede aumentar un pie cuadrado X? Sí, puede. Por lo tanto, voy a tomarlo así. Por cada pie cuadrado que aumente la superficie de la vivienda, el precio de la casa, la variable dependiente explicada, aumenta, podría disminuir, aumenta porque es positivo, ¿cuánto? Acá hay que tener en cuenta que la variable esta está en miles. Por lo tanto, aumenta esto multiplicado por 1000. Aumenta 0,10977 miles de dólares. Por lo tanto, la respuesta hecha toda una frase sería, por cada pie cuadrado que aumenta el tamaño de la casa, el precio de la misma aumenta 109,77 dólares en promedio. Y esa es la respuesta correcta. Suponiendo que la recta fuera buena, que todavía no lo hice eso, y a lo mejor es mala, yo podría pronosticar cuánto vale el precio de una casa de 2000 pies cuadrados. Bueno, pongo acá 2000, hago la cuenta y me da 317,85. Como está en miles, me dice que el precio pronosticado para una casa con 2000 pies cuadrados es de 317.850 dólares. La recta es buena, lo que se lo explicaba después, la recta es buena dentro del rango analizado en la muestra. Y vamos a empezar a trabajar un poquitito conceptualmente, esto en la parte matemática, olvídense, con el modelo de regresión. La variación total se puede particionar, como hacíamos con ANOVA. La variación total la vamos a participar en una variación que la vamos a llamar explicada o de la regresión y otra no explicada, o sea, del error. Y lo vamos a manejar en suma de cuadrados para netear las diferencias por exceso y la diferencia por defecto. Ya no hace falta hablar mucho de esto porque lo hemos hablado muchas veces en las clases anteriores. Entonces, la suma de los cuadrados totales mide la variación total del valor de Y alrededor de la media, la suma explicada, que mide la variación atribuible a la regresión que hay entre X e y la suma de los cuadrados del error, que es una variación no explicada, que es una variación que se debe a otros factores. ¿A cuáles? No sé, a otros. O sea, es cuánto varía el precio de la casa por factores que no sean el tamaño, en este caso. Nosotros tenemos una observación cualquiera. Acá había más observaciones, con todas esas observaciones que había, que las borramos y dejamos esta sola, hicimos una recta de regresión. Tenemos la media de Y, la media de los valores de Y, y acá está la gráfica de esos tres errores que vimos recién. La distancia que hay entre la observación y el valor medio de Y es la suma de los cuadrados totales. ¿Por qué cuadrado? Ya les dije, porque puede ser por exceso o podría ser por defecto. La distancia que hay entre la observación y la recta es la suma de los cuadrados del error.
Es decir, es la parte no explicada. No explicada. La parte que depende de otros factores que no sean la relación entre X e Y. Y la distancia que hay entre la recta de regresión y la media es la suma de los cuadrados de la regresión, es decir, la parte explicada. La diferencia que depende de la propia relación que hay entre X e Y. Coeficiente de determinación, R cuadrado. Este coeficiente está acá. Cuando uno hizo Excel, Excel lo da acá, R cuadrado. R cuadrado. El R cuadrado, acá vale 0,58, se llama coeficiente de determinación. ¿Cuánto vale el coeficiente de determinación en este modelo? 0,58082. ¿Qué es el coeficiente de determinación? El coeficiente de determinación es la parte de la variación total en la variable dependiente que es explicada por la variación en la variable independiente. Dicho así, es un trabalenguas. Esto significa, en términos un poco más sencillos, que es el porcentaje de Y explicado por X. Es decir, en nuestro ejemplo, ¿qué porcentaje del precio de las casas depende de su tamaño? ¿Cuánto nos daba? ¿0,58? Bueno, quiere decir que el 58% del precio de la casa está explicado por el tamaño. Y el otro 42% y por otra cosa. La ubicación, la antigüedad, el estado, lo que quieras. Pero el 58% del precio depende del tamaño en este modelo. Su propia forma de cálculo está mostrando el significado, porque es el cociente de la suma de los cuadrados de la regresión, o sea, la suma de los cuadrados explicados, sobre la suma de los cuadrados totales. Y por acá atrás, acá teníamos el gráfico, la suma de los cuadrados de la regresión, que era la distancia entre la función de predicción y la media, sobre la suma de los cuadrados totales. La distancia entre la observación y la media. Entonces, es la proporción explicada esta. Por supuesto que si la recta de predicción pasara justo sobre el punto de observación, sería 1 sobre 1, daría 1, y por lo tanto el 100% de Y dependería de X, para hacerlo fácil, ¿no? Se ve fácilmente eso. Obviamente, como les conté recién, si vale 1 cuando sería el caso hipotético, casi teórico, de que la recta pase por todas las observaciones, tanto sea que sea en forma decreciente o creciente, no importa, pero si pasa por todas las observaciones, está dando 1, o si lo expresamos en porcentaje, 100%. Y a medida que baja el valor de R cuadrado, nos está mostrando una mayor dispersión de los puntos respecto de la recta. Están más alejados los puntos de la recta, es decir, hay mayor preponderancia de la parte no explicada. Es decir, la recta estaría explicando poco. La variable independiente estaría explicando poco a la variable dependiente. Cuando digo explicando, estoy diciendo que influye, ¿no? Que influye en la variable. Acá no explica nada, obviamente. Ese valor de R cuadrado figura acá en los estadísticos de la regresión. Se podía haber calculado, acá está el cálculo que hizo Excel, porque esta es una macro de Excel, son todos cálculos hechos por Excel, y acá significaría que el 58% de Y está explicado por X, que el 58% del precio de la propiedad está explicada por el tamaño, o el 58% del precio de la propiedad depende del tamaño, si quieren, en términos un poco más coloquiales. Bueno, tenemos también un indicador que te dice también, un poco habla de la dispersión de los puntos, que es el error estándar de la estimación,
que tiene un concepto similar al error estándar que manejamos siempre. Dice, la desviación estándar es la variación de las observaciones en torno a la recta de regresión. Acá está cómo se calcula, es la suma de los cuadrados explicados sobre los grados de libertad menos 2 porque tenemos dos variables, aparece acá y me dice 41,33032 es el error estándar. ¿Cómo se interpreta este error estándar? Si miramos el diagrama de puntos, obviamente esta recta tiene un pequeño error estándar y esta recta tiene un gran error estándar, está más disperso los puntos. Imagínense una distribución aproximadamente normal, que es una de las condiciones estas, aproximadamente normal, la media, una normal estandarizada, tiene 0 acá en el centro, y una normal que no está estandarizada, ahí en el centro tiene un valor que no tiene por qué ser 0, pero que se refiere a la media. Luego, si esto es aproximadamente normal, habíamos visto que en 3 desvíos estándares la función era prácticamente 0. Y en 3 desvíos estándares era prácticamente 0. Esto se hace casi asintótico acá, ¿no? Bien dibujadito. Y sabemos que la media más menos un error estándar comprendía aproximadamente el 68% de las observaciones, la media más menos 2 errores estándares correspondía aproximadamente, hay decimales acá, un 95% de las observaciones, y la media más menos 3 errores estándares correspondía más del 99% de las observaciones, por eso vimos que era prácticamente asintótica a partir de 3 errores estándares para un lado y para el otro, y acá tenemos el total de 6 errores estándares, 6 sigmas. Esto se interpreta más o menos parecido. Tengo acá el valor de la predicción más menos un error estándar, reúne aproximadamente el 68% de las observaciones. La predicción más menos 2 errores estándares, el 95%, y la predicción más menos 3 errores estándares, más menos el 99%. Pero tengan en cuenta que es un valor sobre el eje de las Y's, no sobre el eje de las X. Es un valor sobre el eje de las ordenadas y no sobre el eje de las abscisas. Es decir, se está refiriendo a un valor, una predicción determinada. Yo predigo cuánto vale para este punto de X, la predicción es este punto de Y, más menos el valor que está dando el error estándar. Un error estándar, y tendré el 68% de las observaciones, 2 errores estándares el 95%, y 3 errores el 99%. Yo tenía una recta de regresión, era Y igual a 98.25 más 0,1098X, hicimos una predicción por una casa de 2.000 pies cuadrados. Reemplazamos X por 2.000, hicimos la cuenta, dio 317,85, quería decir que una casa con 2.000 pies cuadrados tenía un precio de 317.850. ¿Está bien? Esto, yo quiero ver entre qué valor está el 68% de las casas. Yo acá tendría que sumarle y restarle el valor de un error estándar. Por lo tanto, esto sería más o menos 41,33. Quiere decir que entre, no sé, 317 menos 280 y pico y 350 y pico mil, tengo el 68% de las casas. Si quiero ver entre qué valores está el 95%, le agrego y le sumo y le resto 2 errores estándares. Y entre esos valores está el 95% de las casas. Y si quiero saber entre qué valores está el 99% de las casas, le sumo y le resto 3 errores estándares y me va a dar casi todas las observaciones. ¿Está claro? Obviamente, como toda estadística paramétrica,
el modelo de regresión lineal tiene unos supuestos bastante estrictos. Y los supuestos de la regresión son 4. Que para acordarse se usa el acrónimo LINE en inglés, que son las iniciales, para acordarse, los 4 supuestos. Los 4 supuestos son linealidad, independencia, normalidad y homocedasticidad, es decir, igualdad de varianzas. Entonces, la relación entre X e Y tiene que ser lineal. Los errores tienen que ser estadísticamente independientes. Esto no vamos a profundizar tanto en esto porque no pertenece al curso, pero es uno de los problemas más graves que tiene el modelo de regresión lineal, ¿no? Cuando se produce una dependencia entre los errores y va produciendo lo que se conoce como autocorrelación. Aparte, los valores del error están normalmente distribuidos y las varianzas son iguales en el tiempo, son constantes en el tiempo, a medida que avanza. Vamos a ver un poquitito cada uno de estos, pero les aviso, sépanlo, es importante saberlo, los paquetes estadísticos te realizan la prueba, se puede hacer fácilmente, ahora voy a mostrar un poquito de eso, pero sepan que para los ejemplos que hagamos en el curso, vamos a suponer que se cumplen los 4 supuestos. El residuo, como vimos en el gráfico, es la distancia que hay entre la verdadera observación y el valor de la predicción. La distancia que hay entre cada error y la predicción. Hay que ver la linealidad, la independencia, la normalidad y la homocedasticidad. Entonces, los paquetes de estadística te tiran, el Excel también, te tiran gráficos de los residuos. Gráficos de los residuos. Acá está la linealidad de los residuos. Acá no hay linealidad. Está una parábola, acá también. Esto es una linealidad de los residuos, más o menos. Esto es una linealidad de los residuos. Ojo, no estoy analizando las observaciones de X y de Y, como acá me dirían que no hay una regresión. Esto es la linealidad de los residuos. Un gráfico de los residuos, de cada una de las distancias que hay entre cada observación y la recta de predicción. El gráfico de los errores, cuando son independientes de esta forma, más o menos lineal constante, si da lineal, pero para arriba, o una forma curvilínea, no son independientes los errores. Hay lo que se conoce como autocorrelación, lo cual es algo grave para hacer un estudio. Algo que se produce bastante seguido y que hay algunos test. La normalidad, bueno, este es un test de normalidad, podrían aplicarle si quieren chi cuadrado, pero no vamos a perder tanto tiempo. Hay un gráfico de normalidad, lo saca Excel, y la normalidad se cumple cuando se forman aproximadamente lineal los errores crecientes, con un leve crecimiento, y en forma lineal. Y la homocedasticidad, voy rápido con esto, no me voy a detener en esto, chicos. La homocedasticidad es cuando la varianza es constante en el tiempo. A medida que vamos agregando valores, la varianza se mantiene constante, es decir, no se dispersa, no se dispara. Sigue más o menos entre valores más o menos constantes. Esta prueba me va a decir si la variable que elegí realmente influye, la variable independiente que elegí realmente influye sobre la variable dependiente. Es decir, si es significativa. Esto se llama prueba de significación. Es decir, la variable que elegí, la variable pies cuadrado, ¿es una variable significativa para explicar el precio de las casas o no? Bueno, eso va a decir esta prueba. Tenemos 2 hipótesis. La hipótesis nula y la alternativa. Siempre va a ser igual la hipótesis. Va a ser beta 1 igual a 0 la hipótesis nula y beta 1 distinta de 0 la hipótesis alternativa. Si la hipótesis nula se rechaza, hay relación entre las variables. Es decir, la variable que elegí
es buena para explicar a la variable dependiente. O sea, si rechazo la hipótesis nula, la variable independiente es una buena variable para explicar la variable dependiente. Si no logro rechazar la hipótesis nula, no hay relación lineal, no es una buena variable la que elijo. Este es el estadístico. Esta prueba nosotros la vamos a encontrar en la salida de Excel. Vamos a concentrarnos en el p-value. Vamos a mirar el p-value. Lo tenemos acá y con un golpe de vista nos fijamos. La variable pi cuadrado tiene un p-value del 1%. A un nivel de significación del 5, rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, la variable pi cuadrado es una buena variable para explicar el precio de las cosas. ¿Está bien? Quiero que sepan plantear las hipótesis. Pero en este caso, ya cuando vimos prueba de hipótesis, practicaron armar el valor crítico, el estadístico, zona de rechazo, zona de no rechazo. Acá ya conocen el concepto, ya lo practicaron. Concéntrense, lo pueden hacer igual, da lo mismo, pero concentrémonos en el p-value. Acá miramos, p-value 1%. Si estamos trabajando en un 5% de significación, p-value menor que alfa, rechazo hipótesis nula. Rechazo hipótesis nula, la variable es significativa. En términos del problema, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la variable que elegí, es decir, la superficie medida en pies cuadrados, es una buena variable para explicar la superficie de las casas.